Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy voy a explicar lo que habíamos quedado, que son dos ejercicios relacionados con el tema de costo de capital promedio ponderado. Un ejercicio en el cual simplemente se calcula todo el costo de capital promedio ponderado, el WACC, con fuentes de financiamiento dadas. Y la dificultad de este ejercicio consiste en saber determinar la estructura de capital dada información de un balance general, así como el costo de capital o WACC. El segundo ejercicio que vamos a mostrar aquí es el número 2. Es un ejercicio un poquito más complejo en el cual no solamente se requiere determinar la estructura de capital específica de cada fuente, porque se da una estructura general de deuda y capital aquí en el problema. También se determina el WACC, sino que también se busca disminuir este costo de capital con las fuentes más baratas y determinar un nuevo valor contable. Entonces, vamos a proceder a resolver el primero. En el primero voy a leer el problema. Dice: la empresa Marinol S.A. presenta la siguiente información financiera. Pasivo de corto plazo por 500,000 con un costo después de impuestos del 7%. Pasivo de largo plazo por 8,600,000 con un costo después de impuestos del 10.5%. Capital en acciones preferentes de 4 millones, cuyo costo es 13% anual. Capital común, que es 3 millones, cuyo costo es 14% anual. Y utilidades retenidas por 3 millones y medio al 12.5% anual. Entonces, el inciso único me pide determinar el WACC o costo de capital promedio ponderado con todas las fuentes de financiamiento de largo plazo, pues ambas fuentes de capital común se usarán en la empresa. Entonces, aquí lo único que habría que descartar, y los estudiantes tienen que estar conscientes de ello a través de las clases y de sus lecturas, que el pasivo de corto plazo no se integra en el costo de capital promedio ponderado, pues se trata de financiar proyectos de largo plazo. Entonces, para ello procedo a hacer una tabla en la cual determinamos primero las fuentes, el dinero que aporta cada una de las fuentes, la estructura de capital. Posteriormente, el costo anual después de impuestos, y por último determinamos el WACC. Entonces aquí pasaríamos todas las fuentes que se proporcionaron, pero de largo plazo. Entonces vamos con el pasivo de largo plazo, cuyo valor es de 8,600,000 y su costo anual es del 10.5%. Posteriormente, en el capital tenemos acciones preferentes por 4 millones con un valor, con un costo de 13% anual. Acciones comunes o capital común por 3 millones con un costo del 14% anual. Y por último, utilidades retenidas por 3 millones y medio y un costo anual del 12.5%. Entonces, aquí sumamos las fuentes, que son 19,100,000, y el único que descartamos son los 500,000, porque el pasivo a corto plazo no financia proyectos de inversión. Para determinar la estructura de capital, divido lo que aporta cada fuente entre la suma de las fuentes, y para poder copiar la fórmula voy a
congelar la celda correspondiente a la suma de todas las fuentes. Copio la fórmula y nada más para determinar si esto lo hice bien, me debe de dar la suma del 100% la estructura, me da 100%. Ya tengo los costos que los tomé del problema y ya nada más determinamos multiplicando la estructura de capital de cada fuente por su costo después de impuestos. Esto me da el peso ponderado de cada una de las fuentes y la suma de todos estos costos por los pesos me daría el WACC. Entonces el WACC o ese 11.94 y sería la solución a este problema. Posteriormente voy al siguiente problema. La empresa Procefa S.A. requiere 23 millones de pesos para financiar los proyectos del siguiente año y cuenta con la siguiente información financiera relacionada con las fuentes de financiamiento disponibles. En este problema se proporciona la estructura de capital general, es decir, la deuda y el capital, y ya de largo plazo. Sin embargo, se proporcionan fuentes disponibles de bonos por 4 millones, de crédito bancario por 6, de acciones preferentes por 2,5, acciones comunes por 8 millones y utilidades retenidas por 2,5 millones. Todas las fuentes me dan la suma de 23 millones, que es el valor contable total de las fuentes propuestas por la empresa. Sin embargo, también se proporcionan los costos después de impuestos. Entonces, por lo regular este ejercicio yo lo que hago es esta fuente de créditos bancarios se las doy hasta el final para que hagan un ejercicio de reflexión en el cual puedan determinar que esta deuda de 43.48% es tanto de bonos como de crédito bancario, por lo tanto no se los doy juntos, ¿no? Pero aquí ya lo tengo acomodado. Entonces, con esta información, en el inciso A dice, calcula el WACC de la empresa con las fuentes propuestas. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el ejercicio de arriba. Determino estructura de capital, dividiendo lo que aporta cada fuente entre la suma de todas las fuentes y congelo esta celda para poder copiar la fórmula. Verifico que la suma del 100% y también verifico que corresponda a esta estructura de capital. Es decir, si yo sumo bonos más crédito bancario, me da esta misma estructura. Por lo tanto, la de capital corresponde a la suma de acciones preferentes más acciones comunes más utilidades retenidas, y entonces ya tengo la estructura general, aunque aquí está de manera específica con cada fuente. Procedo a determinar el costo de capital promedio ponderado o WACC, multiplicando la estructura de capital específica por el costo después de impuestos. Copio la fórmula y sumo estos costos ponderados para tener un WACC o costo de capital promedio ponderado del 13.39 que correspondería al inciso A. Sin embargo, este problema va más allá. En el inciso B dice, respetando la estructura de capital, esta general que se está dando acá arriba, determina el nuevo valor contable eligiendo las fuentes de financiamiento más baratas que permitan disminuir el costo de capital promedio ponderado. Y aquí agrego una nota que las utilidades retenidas tienen un monto máximo que no se puede modificar. Entonces, en base a esto, el estudiante lo que debe de hacer es bajar este costo de capital promedio ponderado sin alterar ni los 23 millones totales ni la estructura de capital propuesta de forma general. Entonces, aquí nos dice que se elijan las fuentes de financiamiento más baratas. Por eso yo les comento que crédito bancario
suelo acomodarlo hasta abajo, primero para que reflexionen que ambos son de deuda y encuentren esta estructura, ¿no?, general, que sí coincide. Y posteriormente, entonces, lo que habríamos que hacer sería, como se encuentran dos fuentes de deuda, una con costo de 11.8 y una con costo de 13.8, entonces, si no hubiera limitaciones en la emisión de bonos, elegiría emitir bonos por la suma de estas dos fuentes para no alterar el valor contable total, pero sí alterar el valor contable de los bonos. ¿Por qué? Porque me saldría más barato esta fuente de financiamiento de deuda al 11.8 en lugar del 13.8. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá abajo. Voy a borrar esta cantidad. Ya lo tenía resuelto. Entonces, para bonos, sumaría lo que se proponía en bonos originalmente y lo de crédito bancario. Para emitir bonos por 10 millones al 11.80 como lo tengo acá. El siguiente costo, por lo tanto, de crédito bancario se está eliminando y es más alto, por lo cual ya aquí ya estoy disminuyendo un poco el costo de capital total. Después de las fuentes de capital tengo acciones preferentes, acciones comunes y utilidades retenidas. Las utilidades retenidas son la fuente más barata, pero esta no se puede alterar, pues obviamente están topadas, ¿no? Es todo con lo que se cuenta. Entonces, esta fuente la dejo igual. Sin embargo, las acciones preferentes por lo regular son la fuente de financiamiento más costosa debido a los dividendos fijos que otorgan. Y entonces aquí el costo es de 15.50, mucho más alto que el de acciones comunes. Por lo tanto, si no existiera aquí restricción de emisión de acciones comunes, le convendría más a la empresa que emita acciones comunes por la suma de estos 8 millones más estos 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque las acciones comunes cuesta 13.50 y se elimina este costo de 15.50 que es el más alto. Entonces, para comprobar que sigo consiguiendo el mismo total, sumo. Sin embargo, aquí sí modifiqué el valor contable para bonos, para acciones comunes y para utilidades retenidas quedó igual. Se consigue el mismo monto total, sin embargo, ahora ya nada más tengo 3 fuentes en lugar de 5. La estructura de capital la determino de la misma forma, dividiendo aquí, congelando el total, copiando esta fórmula, aquí determino la suma, y entonces como podemos ver, la estructura que también se está pidiendo que se respete, respetando la estructura capital, determina un nuevo valor contable, eligiendo las fuentes más baratas. Ya elegí las más baratas, para bonos queda de 43.5, que es la estructura acá inicial que se dio, y el capital contable es el restante 56.52, pero quedó solamente en 2 fuentes, acciones comunes y utilidades retenidas. Por lo tanto, me quedé con los costos más bajos, determiné, perdón, aquí ya estaba hecho, pero determino multiplicando la estructura de capital por el costo, el nuevo WACC, sumo, y puedo ver que lo logré disminuir del 13.39 al 12.65. Y entonces, este problema, que es de un poco más alto el grado de dificultad, determina primero el costo de capital promedio ponderado con todas las fuentes tal y como se dieron. En el inciso B, un nuevo valor contable para las fuentes más baratas, logrando reunir los mismos fondos, pero disminuyendo los costos, sin alterar la estructura de capital, porque la estructura de deuda sigue en 43.5 y el restante, el porcentaje restante
está dividido en acciones comunes y utilidades retenidas. Tampoco alteré las utilidades retenidas, que era también una restricción, y logré disminuir el WACC al 12.65. Entonces tengo aquí los 3 incisos. Y eso sería la totalidad de los problemas que habíamos propuesto. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.